presenta este programa Rizobacter. En Pergamino se llevó adelante la 22ª jornada anual de forrajeras. Fuimos a conversar con el ingeniero Omar Echeneiter, no solamente para hablar sobre el tema que disertó, sino también por los años que lleva en el INTA de Pergamino investigando y también sobre qué piensa hacer una vez que se jubile. Hoy vamos a ver un ensayo donde hay una serie de especies y cultivares. Nosotros elegimos, más que variedades, elegimos tipos contrastantes, ¿no? Y bueno, medimos cuánta agua consumen, cuánto producen, qué calidad producen, porque esa es otra cuestión. La falta de agua en las especies forrajeras tiene efectos sobre la calidad, claro, que no siempre son negativos, a veces son positivos. Sí, tal cual. Entonces, bueno, a través de proyectos de INTA y también con la ayuda del sector privado, porque son experimentos caros, estamos haciendo ese trabajo. Omar, pensando en el futuro, concretamente. Por ahí la forrajera, que uno lo ve que está, bueno, es un cultivo mucho más pegado al piso, tengo una cierta dependencia del agua que el cultivo intensivo por ahí no. Y por ahí en los cultivos intensivos, hablamos de una soja, un trigo, un maíz, un sorgo, al ser un poco más despegado, es como que hay otras variables que van jugando a favor de esa sequía, digamos un foliar. ¿Se pueden utilizar algunos productos en la forrajera pensando en cómo extender esos plazos cuando no tenés agua? Mira, en la primero tenemos que aclarar esto. Un cultivo, digamos, maíz, soja, trigo, se ve afectado por una sequía básicamente cuando la sequía le pega en el periodo crítico digamos de determinación del correcto, número de granos, correcto, y en definitiva rendimiento. Las forrajeras son perennes, el comportamiento y sabemos muy poco. A ver, no estábamos pensando ahora en aplicar productos o ver si hay alguna tecnología, porque primero tenemos que entenderlas cómo funcionan. Y esa es la etapa en la que nos estamos encontrando nosotros. Porque, ojo, las plantas forrajeras, a medida que progresa un déficit de agua, se van aclimatando, se van preparando, y cuando viene la lluvia, reaccionan de otra forma. Son cultivos perennes. Entonces la lógica con la que la estamos mirando y nos estamos encontrando con un montón de sorpresas, ¿sí? Es distinta. Hoy por hoy en la Argentina prácticamente no hay estudios de este tipo. Los estamos empezando y es como que estamos dando los primeros pasos. Entonces, con respecto a tu pregunta, ¿podemos usar algún tipo de producto? Veremos en el futuro si es factible. Por ahora queremos saber qué es lo que pasa. ¿Por qué una planta que sufrió un estrés por sequía, cuando le llueve crece muchísimo? Lo vemos todos los días, ¿no? Después de una sequía, correcto, llovió y dice, uy, mira cómo creció el pasto. Bueno, ahí hay muchas cosas ocultas de las cuales estamos tratando de encontrar las respuestas. No solamente porque no las hay en Argentina, en otros lados del mundo tampoco la tienen tan clara, y con el agravante que en nuestro país nosotros tenemos particularidades, especies que usamos que en otros lugares no usan. Entonces eso hace la necesidad de profundizar en estudios locales en este tema, ¿sí? Omar, así todo, que llevas muchísimos años estudiando, tenés, que estás en la cuenta regresiva.
Fíjate vos, me dijiste, son cosas que estamos estudiando ahora y yo digo, parece mentira. Como una persona como vos, que encima pasaste por la dirección de la institución acá del INTA y llevas muchísimos años estudiando, ¿cuántas cosas todavía quedan por hacer? Sí. Así todo, ¿qué vas a hacer cuando te jubiles? Bueno, yo actualmente estoy trabajando en la universidad, me gusta estar con la gente joven, con los chicos, para mí es un desafío, me gustó siempre. Voy a seguir haciendo algún tipo de experimentación donde me permitan, ya sea algún experimento acá en el INTA o en la universidad. Y bueno, eso es lo que me gusta y lo voy a hacer con un ritmo más tranquilo. Yo empecé a trabajar en esto a los 24 años. Pasé por varios lugares, por La Pampa, la región semiárida, estuve en Balcarce, tuve oportunidad de ir al exterior, pero definitivamente soy de Pergamino. Y bueno, anduve mucho y ahora me gustaría un poquitito más también hacer lo que me gusta. Hay mucho que escribir, y también me voy a dedicar mucho con la gente joven, con los estudiantes, con los tesistas. O sea, no solamente te gusta la investigación, sino que también la docencia. Totalmente, es que van de la mano. Sí, claro. No creo que pueda haber un docente que no pueda hacer investigación, porque la investigación no es hacer un experimento, investigación es leer, estudiar, ver por qué ocurren los fenómenos y después eso es lo que le transmitís a los alumnos. Porque al alumno, más que conocimiento que cambian todos los días, más en este mundo que es tan dinámico, ¿no? Uno le puede dar conocimiento y de hecho hay que dárselo, ¿no? Pero también tienes que, digamos, empezar a formarlos en el pensamiento crítico, en darles ejemplos de valores, en el sacrificio, en el método, en la constancia, en la continuidad, trabajo, honestidad. Esa es la cuestión que me parece que a mí también me interesa, aparte de darles contenido a los chicos. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter.
ponete en modo like. Lo hiciste con tus propias manos y usaste la mejor materia prima. Harina Federación. Todo lo que está bien se hace en casa. Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. En protección de cultivos, Tecnomil. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Somos Cercanía. 21 sucursales comerciales distribuidas estratégicamente. Somos Asesoramiento. Más de 40 ingenieros y asesores brindando asistencia técnica y comercial. Somos Agrosoluciones. Alimentos balanceados, insumos, inversiones, acopio, concesionarias John Deere, logística. Somos el campo. Trabajando juntos. Somos Ceres Tolvas. Sin olor, sin color, ni sabor. No irrita los ojos ni la nariz. Así es el monóxido de carbono. Un gas tóxico que provoca intoxicación e incluso la muerte. Y es producido por el mal funcionamiento de los artefactos a combustión, como calefactores, estufas, cocinas o braseros. En ambientes cerrados, el riesgo por intoxicación aumenta. Por eso mantén los ambientes siempre ventilados y controla el buen funcionamiento de los artefactos con un gasista matriculado. En Pergamino se llevó adelante un interesante encuentro de profesionales para hablar sobre intercambios en materia de fungicidas y cultivos de invierno. Fuimos a conversar con Silvina Mari para hablar sobre los bioactivadores complementarios. De paso, como ella es de 9 de julio, le enviamos un afectuoso saludo a nuestro colega siriaco. Súper contento de participar con el equipo de Lucre y el resto del equipo que venimos trabajando hace ya varias campañas. Y bueno, esta área nueva de bioactivadores que la consultora, nosotros radicamos en 9 de julio, son una influencia un poquito amplia de este-oeste, pero bueno, nuestro centro de laburo es 9 de julio. Y bioactivadores venimos trabajando hace ya tímidamente unas cuantas campañas y más fuertemente en las últimas 3. Nosotros somos asesores natos y apoyamos nuestro trabajo en muchos ensayos a campo y se nos dio un dilema que era superar algunos techos o que nosotros considerábamos techos de productividad para algunos cultivos. Lindos techos elevados, pero que nos gustaba probar nuevas tecnologías para tratar de superar esos rindes potenciales de la zona y bueno, a partir de ahí arrancamos con esta nueva área que denominamos bioactivadores. En realidad son conjuntos muy variados de productos de diferente origen, pueden ser orgánicos, inorgánicos, de tipo hormonales, hay una vasta mezcla de principios activos que dan origen y lo que tienen es un efecto metabólico sobre el cultivo, es decir,
mejoran ciertas rutas metabólicas, pueden ser de absorción de nutrientes, pueden ser de comportamiento entre un estrés biótico o abiótico, pueden ser también, tienen que ver muchas veces con desintoxicación de fitotoxicidad causada, puede ser por algún carry de herbicidas o por algún problema de una aplicación per se. Y bueno, empezamos a explorar todo este mundo, es un mundo muy grande de muchos tipos de productos y de mezclas de productos, y fuimos de a poco logrando ir rompiendo esos techos de productividad una vez que las variables macro que nosotros nombramos del sistema están abordadas, es decir, es una vez que todo el sistema de planificación, monitoreo, diagnóstico y ajuste de variables macro están alineadas dentro de la tecnología y potencial de la zona, sumar un plus más con este tipo de moléculas para justamente romper esos techos de productividad que estábamos encontrando. ¿Y en qué tipo de cultivo lo estuvieron probando en los últimos años? Bueno, en nuestras zonas tenemos tanto cultivos de invierno como de verano, principalmente el destaque de estos productos se da sobre cultivo de gramíneas, trigo, cebada y maíz, pero hace ya muchos años que venimos avanzando sobre girasol, soja y arrancamos en esta nueva etapa con cultivo de cobertura también para ver sus efectos. Pero efectos hay en todos los cultivos, se destacan o es interesante comenzar este tipo de trabajo sobre trigo, cebada y maíz porque son los más rápidamente y visualmente uno encuentra respuesta. ¿En qué momento o en qué estadio de este tipo de cultivos se prueban como para darle una respuesta final? Y hablando en lo que concierne esta jornada de hoy, un poquito para focalizar en el cultivo de invierno, que correcto, es lo que hoy nos viene a encontrar acá, nosotros digamos diagramamos 3 momentos clásicos de entrada que normalmente tienen que coincidir con la logística de productor a lote, es decir, la idea es no complicar e incorporar nuevos momentos, sino abordar este tipo de productos dentro de la logística tradicional de trabajo de cada productor. Un primer momento que es el terápico de semillas, e incorporar dentro de la tecnología de aplicación de terápicos alguna inclusión de bioactivadores. Los más comúnmente conocidos son los que tienen que ver con inductores de defensa, como son el tratamiento con tricomonas de muchos de los cultivos de invierno. Otros productos tienen componentes orgánicos y micronutrientes que favorecen toda la actividad radicular y el desarrollo radicular del cultivo, importantísimo en estas épocas de estrés. Digamos, plantear hoy por hoy un cultivo con un área foliar con una significancia en volumen mucho mayor que un no tradicional, hoy por hoy nos está haciendo defender de situaciones de estrés, la estamos afrontando de otro punto de crecimiento del cultivo. Ese es como primer abordaje, o primer punto, o primer momento de incorporar. Un segundo momento podría ser justamente ante situaciones de estrés abiótico, como las que estamos notando en nuestra zona. No estamos ante un déficit hídrico tan marcado como la zona de Pergamino, Rojas. Si bien no estamos holgados, no estamos en esta situación por el momento, pero sí una sucesión, por ejemplo, de heladas en los últimos 7 o 10 días que vienen marcando algunos efectos sobre el cultivo. Un estrés abiótico puede ser otro momento de disparador, de entrada al cultivo, que, bueno, ahí estamos hablando ya de otro tipo de componentes, digamos, componentes que son activadores de metabolismo para que ese cultivo rápidamente pueda superar ese momento. Y el momento más tradicional, o que fuertemente se empezó a usar tradicionalmente, es acompañante de los fungicidas foliares, que podemos entrar 1 o 2 veces según la dinámica de enfermedades del lote, según la variedad que estamos trabajando y demás, y en ese momento también es otro momento de entrada clásico de estos productos. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. La revolución comienza desde abajo, desde la semilla. Presentamos Rizoderma, el primer curasemilla biológico que protege tus semillas de forma revolucionaria. Función biofungicida con un amplio espectro de control. Favorece el fortalecimiento de las plántulas. Promueve mecanismos más eficientes y prolongados en el tiempo. Vos también podés ser parte de la revolución biológica.
ponete en modo like. Lo hiciste con tus propias manos y usaste la mejor materia prima. Harina Federación. Todo lo que está bien se hace en casa. Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. En protección de cultivos, Tecnomil. Nosotros, al igual que tus cultivos, crecemos en la misma tierra. Somos Cercanía. 21 sucursales comerciales distribuidas estratégicamente. Somos Asesoramiento. Más de 40 ingenieros y asesores brindando asistencia técnica y comercial. Somos Agrosoluciones. Alimentos balanceados, insumos, inversiones, acopio, concesionarias John Deere, logística. Somos el campo. Trabajando juntos. Somos Ceres Tolvas. Sin olor, sin color, ni sabor. No irrita los ojos ni la nariz. Así es el monóxido de carbono. Un gas tóxico que provoca intoxicación e incluso la muerte. Y es producido por el mal funcionamiento de los artefactos a combustión, como calefactores, estufas, cocinas o braseros. En ambientes cerrados, el riesgo por intoxicación aumenta. Por eso mantén los ambientes siempre ventilados y controla el buen funcionamiento de los artefactos con un gasista matriculado. Si bien en nuestra zona el tema más importante sigue siendo la sequía, también es un tema importante el uso de fungicidas en manchas y en rollas. Sobre este tema aprovechamos y conversamos con el biólogo Ignacio Reguerena del INTA Manfredi. Mi charla se va a concentrar más que nada en ver qué está pasando un poco con los fungicidas hoy, en el presente, su eficiencia, en qué situación estamos, sobre todo también la respuesta de las poblaciones fúngicas a esos fungicidas, en qué estado está, una recopilación de trabajos propios y de algunos colegas que también están en la temática de lo que es sensibilidad a fungicidas y resistencia a fungicidas de los patógenos. Un poco dar un poco de en qué presente estamos, qué significa, contextualizar esta problemática, ver qué significa a nivel de campo y obviamente de cara al futuro ver qué otras qué estrategias tenemos para mitigar esta problemática de resistencia a fungicidas o pérdida también de sensibilidad o pérdida de eficiencia de los fungicidas para controlar las enfermedades y ver qué estrategias tenemos y ver qué paleta de fungicidas están viniendo, qué tipos de activos y demás, como para darnos un respiro a la hora de controlar enfermedades. Si bien Argentina es un país extremadamente largo, sabemos que los cultivos de invierno se siembran de norte a sur. Ahora, ¿hay diferencias de manifestación de los cultivos y fundamentalmente a la hora de poder utilizar un fungicida? Sí, en esta problemática hay varios factores que tienen que ver
con la biología de cada patógeno, qué prevalente es el patógeno en determinadas zonas. Hay patógenos que son más prevalentes en el sur de la provincia de Buenos Aires que en el norte, bueno, y así en varias regiones. Lo cual eso, cuanto más prevalente es un patógeno, más generaciones de individuos hay, lo cual puede aumentar la probabilidad de nuevas variantes y demás, recombinación genética, que eso va a hacer que sean en algunos casos más tolerantes a los fungicidas. Entonces, la biología del patógeno es algo muy importante tener en cuenta, que no se expresa de la misma forma en las regiones, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando hablamos de la problemática de la resistencia a enfermedades. Ahora, si todo, Ignacio, pareciera como que en los últimos años no han aparecido nuevos fungicidas, digamos. ¿Esto qué tiene que ver? ¿Con que no ha habido nuevas apariciones de nuevas enfermedades o tenemos todo tremendamente adaptado ya? Sí, es un poquito más complejo, ¿no? Porque hay hasta lo comercial también. Claro. En líneas generales, y hablando de cultivos de invierno, desde el 2012 a esta parte, por ejemplo, fue un hito muy grande el advenimiento de las carboxamidas. Si bien es un grupo ya viejo, con el carboxín, con otras moléculas dentro de esa familia, desde el 2012 a esta parte, y con la aparición del salpicado necrótico por ramularia, que es una enfermedad que solo responde a ese tipo de familias, las carboxamidas, un poco fue el punto de partida y el cultivo, del cultivo de cebada, también como caballo de batalla, fue cómo se introdujeron acá las carboxamidas, un poco para hacer un poquito de historia. A partir del 2012 a esta parte, bueno, el uso de las carboxamidas dentro de la cebada en diferentes mezclas y demás ha sido, bueno, hoy ya conocemos que está muy generalizado, exacto. Claro. Y bueno, obviamente que desde lo que pasa en la cebada después se transfiere al trigo. Bueno, y realmente ese fue uno de los grandes cambios tecnológicos dentro de lo que es fungicidas, el advenimiento de las carboxamidas, con un amplio espectro de control, con una residualidad bastante marcada, con un efecto stay green, es decir, el cultivo responde fisiológicamente a quedarse más tiempo verde, por decirlo de alguna manera. Bueno, varias bondades que tienen estas nuevas familias de fungicidas. Lo que pasa también es que no están exentas de la problemática de la resistencia. Ya a nivel mundial, incluso en Argentina, ya está reportada una pérdida de sensibilidad o resistencia a estos grupos familiares. Pero bueno, hay que también, se incluyen dentro de las estrategias de antirresistencia, cuidar este tipo de nuevas moléculas, como las que vengan también, como para dilatar este proceso de resistencia o pérdida de sensibilidad fungicida. ¿Se han notado algunos cambios en el cultivo, en el hecho de usar el fungicida solo o acompañado probablemente con algún biológico? Sí, hoy se está estudiando mucho el advenimiento también de lo que es todos los incluidos los biofungicidas. Se está trabajando en ver qué interacción, cuánto aporta uno, cuánto aporta el otro, si son compatibles. Yo tiendo, y es una apreciación personal, comparar un biofungicida con un fungicida, creo que son estrategias diferentes para producir, ¿no? O sea, un biofungicida yo creo que tiene que ser parte de un manejo integrado de plagas o del manejo integrado del cultivo. Si bien algunos trabajos que hemos realizado o que han realizado otros colegas, hay cierta compatibilidad entre lo bio y lo químico, por separar las aguas. Yo creo que hay que empezar a cambiar también cómo abordamos, en este caso, el manejo de enfermedades, desde la selección de lotes, rotación también de lotes. Hoy recién estábamos escuchando a Lucre que estaba hablando de lo que tenemos en la semilla, de hacer análisis de semillas, análisis sanitarios, que es tan importante. Entonces hay varias cositas que hay que ver, pero yo creo que lo bio es algo que va a venir y que hay que sacarle el mayor jugo posible y ver en qué contexto van implementados ese tipo de activos. Final del programa de hoy, les pido disculpas, realmente tengo un resfrío más que importante, que espero que en estos días se vaya, ya que el día jueves vamos a cubrir el primer Congreso Nacional de Jóvenes Productores en Rosario, organizado por AFA. Con ustedes vamos a volver a encontrar en 7 días. Esto ha sido Agrodifusión Noticias. Presentó este programa Alra Pergamino.